Mi esposa, has vuelto a mí. Esa frase detuvo en seco a Emily Carter justo delante de la habitación 304. Jamás se había casado con un desconocido. Ni siquiera había visto antes a aquel hombre vendado. Y, sin embargo, de algún modo, ese poderoso director ejecutivo estaba llamando esposa a aquella chica tímida. Y la desesperación en su voz sugería que realmente lo creía. El centro médico Santa Catalina funcionaba con jerarquías invisibles. En lo más alto, cirujanos, administradores, donantes adinerados. En lo más bajo, el personal de limpieza como Emily, que llevaba 3 años perfeccionando el arte de pasar inadvertida. La unidad de cardiología albergaba a los pacientes más prestigiosos, políticos, empresarios, personas cuyos nombres aparecían en los periódicos. Emily no debía interactuar con ellos más allá de cambiar sábanas y vaciar papeleras. La urgencia de aquel día lo había trastocado todo. La señora Patterson, la anciana amable a la que Emily había cogido cariño, fue trasladada de repente a la UCI. Las asignaciones de habitaciones eran un caos, pacientes movidos, historiales mezclados, enfermeras corriendo de una emergencia a otra. A Emily le habían encargado recoger las pertenencias personales de la señora Patterson en la habitación 304, suponiendo que aún era la suya. La placa del nombre ahora decía de Whitmore, pero Emily ya había entrado. El hombre yacía inconsciente, la cabeza envuelta en vendas blancas, máquinas vigilando cada respiración. No había flores, ni tarjetas, ni sillas de visita cerca de la cama. Tras 3 días en el hospital, estaba completamente solo. Emily reconoció esa soledad, el vacío de sentirse olvidado por el mundo. Sin pensarlo, se encontró enderezándole la manta, acercándole la jarra de agua, pequeños gestos de amabilidad que no costaban nada pero significaban todo para alguien que no tenía a nadie. Esa inclinación a cuidar de personas que nunca corresponderían había sido siempre su debilidad y su fortaleza. Emily. Se giró de golpe. Los ojos verdes del hombre estaban abiertos, mirándola directamente con un reconocimiento inconfundible. Sabía que volverías, susurró, con la voz cargada de emoción. Incluso cuando decían que nunca habías existido, sabía que eras real. A Emily se le secó la garganta. Jamás había visto a aquel hombre. La ficha médica lo identificaba como Daniel Whitmore, director general de MedTech Solutions, un mundo muy lejano a su pequeña existencia. Y, sin embargo, la miraba como si fuera su salvación. ¿Quién te dijo que yo nunca existí? Se escuchó preguntarle. Mi esposa, respondió él, con lágrimas rodándole por las mejillas. Pero ahora estás aquí. ¿De verdad estás aquí? Emily salió corriendo de la habitación, con el corazón golpeándole el pecho y una verdad arrolladora en la mente. En algún rincón de la memoria dañada de ese hombre vivía una versión de su historia que ella nunca había escuchado. Pero si un desconocido te recuerda mejor que nadie, ¿te atreverías a marcharte? Aún temblándole las manos, Emily se agarró al asa de su carro de limpieza en el pasillo vacío. Su reflejo en el suelo pulido mostraba a una mujer al borde del colapso, ojos desorbitados, mejillas encendidas, la cuidadosa compostura que había construido durante 3 años resquebrajándose como el hielo de un estanque en primavera. Mi esposa. Aquellas palabras resonaban en su mente. Las había escuchado antes, pero no desde hacía mucho, no desde que David las pronunciara con desdén durante el proceso de divorcio, haciéndolas sonar como una disculpa por su mera existencia. La doctora Lena Harper dobló la esquina con paso decidido, pero su expresión se suavizó al ver a Emily. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Emily forzó una sonrisa, la misma que había perfeccionado para los cajeros del supermercado y los vecinos que preguntaban cómo estaba. Estoy bien. Creo que he entrado en la habitación equivocada. ¿Qué habitación? La 304. Había un hombre. Me ha llamado. Las cejas de la doctora Harper se alzaron ligeramente. Ese es Daniel Whitmore. Lo trajeron hace 3 días tras un grave accidente de coche. Traumatismo craneal severo. Se detuvo, estudiando el rostro de Emily.
¿Te ha dicho algo? Emily no pudo repetírselo. ¿Cómo explicar que un desconocido la había llamado esposa con más ternura que la que jamás le mostró su propio marido? Estaba confundido, murmuró Emily. La lesión. La pérdida de memoria es común en este tipo de traumatismos, asintió la doctora Harper, aunque su tono. Lo que sugería que estaba pensando en algo completamente distinto. Emily, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años. ¿Y nunca has conocido al señor Whitmore antes? Nunca. La voz de Emily apenas era un susurro. ¿Debería haberlo hecho? La doctora Harper guardó silencio un largo momento, observándola con esa clase de atención que hacía que Emily quisiera desaparecer entre las paredes. Daniel Whitmore es el director general de MedTech Solutions. Su empresa financia varios de nuestros programas de investigación. Ha salido bastante en las noticias últimamente. Emily no seguía las noticias. Había dejado de leer sobre personas exitosas y sus vidas perfectas después del divorcio. Solo le recordaban todo lo que había perdido. Ya no era la chica soñadora. Había aprendido que los sueños eran un territorio peligroso. Debería volver al trabajo, murmuró Emily, girando su carro hacia el armario de suministros. Espera, Emily. La voz de la doctora Harper era suave pero firme. Si él te ha hablado, si parece reconocerte, eso podría ser importante para su recuperación. A veces, los pacientes con problemas de memoria reaccionan a caras familiares, incluso cuando no recuerdan por qué lo son. Tu presencia podría motivarle en su proceso de curación. Pero yo no soy una cara familiar. No le he visto en mi vida. La doctora Harper asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo pensativa. A veces la mente se aferra a cosas que creemos olvidadas. Esa noche, Emily se sentó en su pequeño apartamento, mirando la taza de té que se enfriaba entre sus manos. El lugar parecía más reducido que nunca, el silencio más pesado. Lo había elegido porque era asequible y porque los vecinos no se metían en la vida de los demás. Tras el divorcio, cuando la familia de David dejó claro que ya no era bienvenida en las reuniones y cuando su propia madre insinuó que se había rendido demasiado pronto en su matrimonio, Emily había anhelado la invisibilidad. Pero aquella noche, la invisibilidad le resultaba asfixiante. Encendió su viejo portátil, que tardaba una eternidad en arrancar, y escribió en el buscador, Daniel Whitmore. Los resultados llenaron la pantalla. Artículos sobre innovadoras tecnologías médicas, fotos de galas benéficas, adquisiciones empresariales. En todas las fotos aparecía erguido y seguro de sí mismo, normalmente acompañado de una hermosa mujer rubia, Clara Bauven. Los artículos la identificaban como su esposa, y más tarde como su exesposa, tras su divorcio hacía 2 años. Emily estudió el rostro de Clara, pómulos marcados, maquillaje perfecto, el tipo de mujer que podría salir en portadas de revistas, el tipo de mujer por la que David la había dejado. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando encontró un artículo antiguo, enterrado en los resultados. Empresario local hospitalizado tras crisis nerviosa. Las acciones de la compañía se desploman. El artículo era de hace 4 años. Emily lo leyó 2 veces, luego 3, intentando entenderlo. Daniel Whitmore había sufrido algún tipo de crisis de salud mental después de que su empresa estuviera a punto de quebrar. Desapareció de la vida pública durante meses. 4 años atrás. Emily intentó recordar dónde estaba ella entonces. El divorcio ya se había finalizado. Trabajaba en una pequeña clínica al otro lado de la ciudad, sobreviviendo con dificultad, viviendo en un apartamento aún más diminuto, en un barrio donde nadie hacía preguntas. Su teléfono vibró con un mensaje de su supervisora. Emily, la doctora Harper ha pedido expresamente que vayas mañana a la unidad de cardiología. La habitación 304 necesita mantenimiento diario. Emily miró el mensaje hasta que la pantalla se apagó. A la mañana siguiente, se plantó frente a la habitación 304 con un carro de suministros recién preparado, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido ambiente del hospital. Había dormido poco,
sus sueños llenos de ojos verdes y de su nombre pronunciado como una plegaria. Golpeó la puerta y esperó permiso para entrar, pero solo escuchó el suave pitido de las máquinas. La placa ahora decía claramente: Daniel Whitmore, Geomectech Solutions. Cuando entró, él estaba despierto. Esos imposibles ojos verdes siguieron cada uno de sus movimientos mientras cambiaba el agua de las flores de su mesilla. Aún tenía la cabeza envuelta en vendas, pero se veía más de su rostro ahora, una mandíbula fuerte, una cicatriz en la sien izquierda que parecía antigua, más antigua que su reciente accidente. «¿Has vuelto?», dijo él en voz baja. Las manos de Emily se detuvieron sobre el jarrón. «Yo solo. Estoy aquí para limpiar la habitación. He estado soñando contigo». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Se giró para mirarle, y la intensidad de sus ojos, tan llenos de reconocimiento y anhelo, fue tal que tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no tambalearse. «No me conoces», susurró. «Sé que me trajiste sopa cuando no tenía nada. Sé que me cogiste la mano cuando pensé que el mundo se acababa. Sé que nunca me pediste nada a cambio». Su voz se volvió más firme, más segura. «Sé que me cantabas cuando no podía dormir. Melodías cálidas que hacían que la oscuridad diera menos miedo». La vista de Emily se nubló. Creo que me confundes con otra persona». «Ah, ¿sí?». Hizo un esfuerzo por incorporarse, conteniendo un gesto de dolor. «Entonces, ¿por qué estás llorando?». Se llevó la mano a la mejilla, sorprendida de sentirla húmeda. «Debería irme. Emily, por favor. Sé que suena una locura, pero siento como si te hubiera estado buscando durante años». «No lo entiendes», dijo Emily, retrocediendo hacia la puerta. «No soy nadie. Estoy divorciada. Limpio habitaciones de hospital. Vivo sola con un gato que se llama Bigotes. No soy la persona que crees que soy». «¿Y si sí lo eres?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada a partes iguales de posibilidades y de miedo. Aquel instante de reconocimiento parecía demasiado frágil para confiar en él, pero demasiado poderoso para ignorarlo. Emily huyó antes de poder responder. Mientras los recuerdos se deshilachan y los pasados chocan, ¿y si la verdad está enterrada en un momento que ninguno de los dos puede recordar con claridad? Mantente atento, porque todo está a punto de cambiar. Emily evitó la habitación 304 durante 2 días, cambiando turnos con compañeros y aceptando horas extra en la planta infantil, cualquier sitio menos la unidad de cardiología. Pero la doctora Harper la encontró durante su descanso para comer, sentada sola en una mesa del rincón de la cafetería del hospital, frente a un bocadillo que no había tocado. «Tenemos que hablar», dijo Harper, sentándose frente a ella. A Emily se le encogió el estómago. «Si es por el señor Whitmore, puedo explicarlo». «Emily, he estado investigando». Harper abrió una carpeta de cartón. «Hace 4 años, Daniel Whitmore sufrió un colapso nervioso total después de que su empresa estuviera a punto de quebrar. Estuvo hospitalizado 3 meses, pero no aquí. Fue en la clínica de St. Mary, al otro lado de la ciudad». A Emily se le helaron las manos. «St. Mary», susurró, «donde yo trabajaba como ayudante en el turno de noche». Según sus historiales médicos, continuó Harper, durante su recuperación se encariñó con un miembro del personal, alguien que se volcó por completo en cuidarle durante su periodo más oscuro. No mencionan su nombre, pero sí que su amabilidad fue decisiva en la recuperación. «Eso podría ser cualquiera», murmuró Emily. «¿Seguro?». Harper sacó una fotografía, una imagen de cámara de seguridad, granulada y con fecha de hace 4 años. Mostraba a Emily, más joven, con uniforme de hospital, entrando en una habitación con una bandeja de comida. «Llamé a St. Mary. Aún conservaban algunas grabaciones de seguridad». Emily miró la foto y, de repente, los recuerdos regresaron en cascada. El hombre de la habitación 7, que nunca recibía visitas. Como parecía tan perdido, tan roto. Como ella había empezado a llevarle sopa extra de la cafetería. Como se quedaba después de su turno para hablar con él cuando no podía dormir.
Nunca le había visto bien la cara, durante su estancia llevaba barba. Y ella había estado tan concentrada en su evidente dolor que no había mirado más allá. Se llamaba Daniel, dijo, casi sin aliento. ¿Lo recuerdas? Nunca me dijo su apellido. Dijo que quería olvidar quién había sido. La voz de Emily apenas era un susurro. Hablábamos durante horas de todo y de nada. Era tan amable, tan agradecido por cada pequeño gesto. Yo pensé. ¿Qué pensaste? Que quizá alguien podría quererme simplemente por ser yo. No por lo que pudiera darle o por cómo pudiera servirle, solo por mí. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Cuando se fue del hospital, dijo que se marchaba para reconstruir su vida. Dijo que nunca me olvidaría. Pero pensé que era, lo que la gente dice sin más. Harper se inclinó hacia adelante. Emily, hay más. Después de salir de St. Mary's, Daniel intentó encontrarte. Volvió al hospital varias veces, pero tú ya te habías marchado a este trabajo. El personal no podía darle tu información personal por las políticas de privacidad. Emily sintió que el mundo se inclinaba de lado. Me buscó durante meses. Luego comenzó la recuperación de su empresa, se volvió a casar con Clara, un matrimonio estratégico, por lo que parece. Ella tenía contactos, dinero, influencia, todo lo que él necesitaba para reconstruir su vida. La doctora Harper hizo una pausa. Pero, según estos historiales médicos, nunca dejó de preguntar por ti, incluso durante su matrimonio. Entonces, ¿por qué ahora no me recuerda con claridad? El daño cerebral afecta de forma distinta a los diferentes tipos de memoria. A veces los recuerdos emocionales sobreviven cuando los fácticos no. Él sabe que te quiere, Emily, solo que no recuerda todos los motivos. Emily se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo. No puedo hacer esto. No puedo ser el recuerdo de alguien sobre lo que una vez fue. ¿Y si no eres un recuerdo? ¿Y si eres su futuro? Antes de que Emily pudiera responder, su busca vibró con un código de emergencia. Habitación 304. Corrieron por los pasillos, Harper en cabeza. Fuera de la habitación de Daniel se había reunido un pequeño grupo. Enfermeras, seguridad y una mujer que Emily reconoció de las fotos que había visto en Internet. Clara Bauven estaba junto a la puerta, su rostro perfecto retorcido de ira. No me importa lo que diga, le estaba diciendo a un guardia de seguridad. No tiene ningún derecho a estar cerca de mi marido. Está aprovechándose claramente de su estado de confusión. Es marido, corrigió fríamente la doctora Harper mientras se acercaban. Los ojos de Clara se fijaron en Emily y su expresión se volvió depredadora. Tú eres la limpiadora que le está llenando la cabeza de fantasías. Yo no, empezó Emily. Daniel sufre una grave pérdida de memoria, continuó Clara, dirigiéndose al guardia. Esta mujer, evidentemente, le está manipulando por dinero. Soy su representante médica y quiero que la prohíban entrar en su habitación. En realidad, intervino la doctora Harper, sacando su teléfono. Tengo aquí la directiva médica de Daniel. Se actualizó ayer. Él es competente para decidir quién puede visitarle. Desde dentro de la habitación llevó la voz de Daniel, tensa pero clara. Quiero ver a Emily. Por favor. La compostura de Clara se resquebrajó. Esto es absurdo. Daniel, no sabes lo que estás diciendo. Esa mujer no significa nada para ti. No es nadie. Solo una chica tímida jugando a disfrazarse en un mundo al que no pertenece. No es nadie para mí, dijo Daniel. Emily sintió que sus pies se movían solos hacia la voz, pasando junto a Clara, junto al guardia, hasta entrar en la habitación donde Daniel estaba sentado al borde de la cama, ya sin vendajes, revelando un rostro a la vez familiar y extraño. La barba había desaparecido, dejando ver unos pómulos marcados y una boca que ella recordaba sonriendo mientras le contaba historias absurdas sobre su gato. Emily, dijo él, y esta vez su nombre sonó como regresar a casa. Clara empujó a los demás para entrar en la habitación. Daniel, escúchame. Hace 4 años, cuando estabas enfermo,
Esta mujer se aprovechó de tu vulnerabilidad. Te convenció de que te importaba, pero solo era tu enfermedad. Cuando te recuperaste y volviste a tu vida real, conmigo, te diste cuenta de que no significaba nada. Eso no es verdad, dijo Emily en voz baja. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentaste buscarle? ¿Por qué no le contactaste cuando se casó? Admítelo, sabías que solo era una fantasía. Emily sintió como volvía aquella vergüenza familiar, esa voz que le decía que no valía la pena luchar por ella, que debía desaparecer y volver a las sombras donde pertenecía. Pero entonces Daniel habló. Basta. Su voz era ahora más firme, llena de una autoridad que Emily nunca le había escuchado antes. Clara, vete. Daniel, ahora mismo. El rostro de Clara se puso blanco, luego rojo. Muy bien, pero cuando esta pequeña fantasía se venga abajo, no vengas arrastrándote de vuelta a mí. Se giró hacia Emily con una sonrisa que era todo dientes. Disfrútalo mientras dure, cariño. Hombres como Daniel no acaban con mujeres como tú. Cuando Clara salió, la habitación quedó en silencio. Excepto por el suave zumbido del equipo médico. Emily permanecía inmóvil junto a la puerta, las palabras de Clara resonando en su mente. Se equivoca, dijo Daniel en voz baja. Emily no pudo mirarle. ¿Y si no? Mírate, y mírame a mí. Tú eres exitoso, poderoso, importante. Tú eres la mujer que me devolvió la vida cuando no tenía nada. La mujer que vio algo digno de salvar cuando yo mismo no podía verlo. Intentó incorporarse, y Emily, instintivamente, se acercó para ayudarle. Sus manos se tocaron por primera vez en 4 años. Eres la mujer a la que he estado buscando desde entonces, dijo él, mi recordatorio de que el amor ve más allá de las circunstancias. Ella había sido su luz en la hora más oscura, pero, ¿puede un corazón que ha olvidado aún reconocer a la persona a la que nunca dejó de amar? Lo que estaba a punto de ocurrir les dejaría sin aliento. En los días siguientes, los recuerdos de Daniel comenzaron a regresar en oleadas. No eran los recuerdos clínicos y fácticos que los médicos anotaban en sus historiales, sino los importantes, el sonido de la risa de Emily cuando él le habló de su perro de la infancia, la forma en que tarareaba viejas canciones mientras organizaba su medicación, la noche en que se quedó dormida en la silla junto a su cama, y él la observó, sabiendo que se estaba enamorando de su bondad. Emily se encontró asignada permanentemente a la planta de cardiología, aunque sospechaba que era por intervención de la doctora Harper. Cada día llegaba a la habitación 304 con sábanas limpias o flores frescas, y cada día Daniel recordaba un poco más. «Cantaste Mon River», le dijo una tarde mientras ella regaba las plantas. «Dijiste que era la canción favorita de tu abuela». Las manos de Emily se detuvieron sobre la regadera. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo que dijiste que a veces te sentías como Holly Golightly, perdida y buscando un lugar al que pertenecer. Ella recordaba haberlo dicho, durante una de aquellas conversaciones nocturnas en las que el hospital estaba en silencio y el mundo parecía lo bastante pequeño como para que cupieran solo ellos dos. También recuerdo, continuó Daniel, que te dije que nunca había conocido a nadie que perteneciera a todos los sitios a los que iba, porque tú hacías que cualquier lugar se sintiera como en casa. Emily dejó la regadera y por fin le miró directamente. Eras diferente entonces, más roto, la corrigió él. Me gustabas roto. Me gustabas honesta. Daniel guardó silencio un momento. Emily, necesito contarte algo sobre Clara, sobre por qué me casé con ella. El estómago de Emily se tensó. No me debes explicaciones sobre tu vida. Sí te las debo, en realidad. Se acomodó en la cama, con un leve gesto de dolor. Cuando salí de St. Mary's, era distinto. No solo mejor, sino cambiado. Quería encontrarte, comprobar si lo que sentía era real fuera de aquella habitación de hospital. Pero no pude hallarte. Y Clara, estaba allí. Representaba todo lo que creía que debía querer, éxito, estatus, el tipo de vida correcta. Y yo representaba todo lo que intentabas olvidar. No. Su voz fue firme.
Tú representabas todo lo que temía no merecer. Emily sintió las lágrimas asomar de nuevo. Daniel, yo también tengo que decirte algo. Yo sí intenté encontrarte. Él abrió mucho los ojos. ¿Qué? Unos 6 meses después de que te fueras, te busqué por internet, encontré tu empresa. Incluso llevé a ir a tu edificio de oficinas una vez. Soltó una risa breve, hueca. Me quedé 2 horas en el coche intentando reunir el valor para entrar, pero entonces te vi a través de los ventanales del vestíbulo, con un traje caro, hablando con gente importante. Y me di cuenta de que Clara tenía razón, vivimos en mundos diferentes. ¿Estuviste allí? Siempre estuve ahí, Daniel, en la periferia de tu vida, observando desde lejos, diciéndome que era suficiente saber que eras feliz. Daniel intentó levantarse, y esta vez Emily no lo detuvo. Avanzó despacio hacia ella, extendiendo la mano para coger la suya. Nunca fui feliz, dijo en voz baja. Fui exitoso, productivo, fui todo lo que creía que debía ser. Pero nunca fui feliz. Sus dedos se entrelazaron y Emily sintió algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de ser elegida, de ser suficiente tal como era. Emily, quiero pedirte algo, pero necesito que sepas que no hay ninguna presión. Si dices que no, lo entenderé. Ella esperó, con el corazón desbocado. ¿Aceptarías cenar conmigo? No aquí, no en una habitación de hospital, sino en algún lugar normal, donde podamos hablar sin máquinas pitando ni enfermeras interrumpiendo cada 20 minutos. Emily pensó en todas las razones por las que debería decir que no, la diferencia en su estatus social, las complicaciones con Clara, la posibilidad de que lo que compartieron hace 4 años fuera solo fruto de unas circunstancias extraordinarias. Sí, dijo, en cambio. La sonrisa de Daniel fue radiante. ¿De verdad? De verdad. Pero tengo una condición. La que quieras. Nada de restaurantes caros. Un sitio al que vaya la gente normal. Un sitio donde no sienta que voy disfrazada. Conozco el lugar perfecto. 3 días después, Emily estaba frente a Luigi's Pizza, un restaurante familiar que llevaba 40 años sirviendo al mismo barrio. Se había cambiado de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido azul sencillo que, según su madre, hacía resaltar sus ojos. Daniel la esperaba dentro, vestido con vaqueros y un jersey que le hacía parecer más joven, más parecido al hombre que había conocido en St. Mary's. Cuando la vio, se levantó de inmediato, derramando el vaso de agua en su apresuramiento. Perdona, dijo, riendo mientras cogía servilletas. Estoy nervioso. ¿Tú, nervioso? Aterrorizado, más bien. ¿Y si no tenemos nada de qué hablar fuera de una habitación de hospital? ¿Y si no soy la persona que recuerdas? Emily sonrió, sintiendo como parte de su propia tensión se disipaba. Aquella sinceridad reconfortante entre ellos se sentía como volver a casa. Entonces lo iremos descubriendo sobre la marcha. Hablaron durante 3 horas de libros, películas y esas pequeñas cosas que conforman una vida. Daniel le contó cómo había crecido con un padre que medía el valor en márgenes de beneficio, y sobre la presión por triunfar que le había llevado al colapso de hacía 4 años. Emily habló de su matrimonio, de cómo había aprendido a hacerse pequeña, y de la tranquila satisfacción que encontraba en su trabajo, incluso cuando otros no veían su valor. He estado pensando, dijo Daniel, mientras compartían un trozo de tiramisú, en lo que dijo Clara sobre que yo no acabaría con alguien como tú. El estómago de Emily se encogió. Daniel. Tenía razón, pero no en el sentido que ella quería. No merezco a alguien como tú. No merezco a alguien que vea lo mejor de las personas, que dé sin esperar nada a cambio, que convierta los momentos ordinarios en extraordinarios. Eso no. Pero quiero intentar merecerte, si me dejas. Emily miró al hombre que, de algún modo, había sabido verla cuando ella llevaba años aprendiendo a ser invisible, y se dio cuenta de que quizá Clara se había equivocado en algo. A veces, la persona más importante de una sala es aquella a la que todos los demás pasan por alto. Me gustaría, dijo suavemente. Las segundas oportunidades son raras, pero,
¿Y si ésta viene con un anillo y la promesa de no soltar nunca? La verdadera pregunta es, ¿dirá que sí? 6 meses después, Emily estaba en la sala de descanso de St. Catharines leyendo un artículo en su teléfono que le hizo temblar las manos. El CEO de MedTech anuncia una importante colaboración hospitalaria y una noticia personal. El artículo incluía una foto de Daniel en una gala benéfica, elegante y seguro con su smoking. Pero no eran las noticias de negocios lo que aceleró su corazón, sino el anuncio personal que las acompañaba. Quiero agradecer públicamente a alguien que cambió mi vida, decía él en la entrevista. Hace 4 años, cuando estaba en mi momento más bajo, una auxiliar de hospital me mostró amabilidad sin esperar nada a cambio. Su nombre es Emily Carter, y desde entonces he estado buscando formas de honrarla. El teléfono de Emily vibró con un mensaje de Daniel. Mira tu correo electrónico. Y antes de que entres en pánico, sí, le pedí permiso a la doctora Harper primero. Con los dedos temblorosos, Emily abrió su correo y encontró un mensaje de la junta directiva del hospital. Había sido seleccionada para un nuevo puesto, directora de experiencia del paciente, un cargo creado específicamente para garantizar que el elemento humano de la curación no se perdiera entre la maquinaria de la medicina moderna. El sueldo triplicaba el que tenía entonces, pero lo que la hizo llorar fue la nota personal al final. Emily, esto no es caridad. Es reconocimiento. Lo que haces importa. Tú importas. Espero que este puesto te permita seguir haciendo lo que siempre has hecho, hacer que la gente se sienta vista, valorada y cuidada, pero con el reconocimiento y la compensación que mereces. Con cariño. Daniel. Aquella tarde, Daniel pasó a recogerla para lo que se había convertido en su cita semanal para cenar. Pero en lugar de ir hacia su restaurante habitual, condujo hacia la parte más antigua de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó Emily. Hay algo que quiero enseñarte. Se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos que Emily reconoció al instante. Era el lugar donde había vivido hacía 4 años, cuando le conoció en St. Mary's. Daniel. ¿Qué? Ven conmigo. La condujo hasta el apartamento 3B, el mismo en el que había vivido entonces. La puerta estaba abierta, revelando un espacio completamente renovado, pero que, de algún modo, se sentía exactamente igual. He comprado el edificio, dijo Daniel en voz baja. Llevo meses restaurándolo. Este apartamento, este es el lugar donde quiero vivir. Emily le miró, desconcertada. No lo entiendo. He estado pensando en lo que significa hogar. Durante la mayor parte de mi vida, creí que era tener la dirección correcta, el barrio correcto, la imagen correcta. Pero un hogar no es un lugar, Emily. Es una persona. Es la sensación que me diste cuando estaba perdido y roto, y me hiciste sopa, y me cantaste, y me hiciste creer que merecía ser salvado. Sacó una pequeña caja del bolsillo, y Emily contuvo el aliento. No te estoy pidiendo que vuelvas a vivir aquí conmigo, dijo, arrodillándose en medio del apartamento donde se habían enamorado por primera vez. Te estoy pidiendo que hagas un hogar conmigo, aquí o donde quieras, mientras estemos juntos. Emily miró al hombre que había sabido verla cuando era invisible, que la había recordado cuando había olvidado todo lo demás, que la había elegido a ella en lugar de la opción fácil y segura. Daniel. Sé que te estoy pidiendo mucho. Sé que vengo con complicaciones, presiones del trabajo, escrutinio público. Una exmujer que probablemente nunca dejará de intentar complicarnos la vida. Pero también sé que cada día sin ti se siente incompleto. Emily pensó en la chica que había sido 4 años atrás, tan convencida de que era alguien que merecía ser olvidada. Luego pensó en la mujer que era ahora, más fuerte, más valiente, y que por fin empezaba a verse a través de los ojos de Daniel. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Sí, haré un hogar contigo. Sí, a todo. Daniel deslizó el anillo en su dedo, una sencilla alianza con un pequeño diamante que atrapaba la luz de las viejas ventanas del apartamento. No era el anillo más grande ni el más caro,
pero había sido elegido con amor, ofrecido con esperanza y recibido con alegría. Se casaron 6 meses después, en el jardín trasero del Hospital St. Catherines, rodeados de médicos, enfermeras y pacientes cuyas vidas habían tocado. La doctora Harper ofició la ceremonia, y el gato de Emily, Whiskers, actuó como portador de anillos no oficial. Clara no asistió, pero su abogado envió un regalo de bodas, los papeles de divorcio, que llevaban meses guardados, finalmente firmados y presentados. Una última admisión de que hay cosas que no se pueden controlar ni poseer. Emily llevó el vestido de novia de su abuela, adaptado a su medida, pero con las mismas esperanzas y sueños. Al caminar hacia el altar, vio entre el público rostros de pacientes que recordaban su amabilidad, compañeros que habían sido testigos de su transformación, y a Daniel esperándola con lágrimas en los ojos y la sonrisa más cálida que jamás había visto. Yo, Daniel, te tomo a ti, Emily, dijo él en sus votos, no porque me salvaras, sino porque me viste. Viste a alguien digno de ser salvado cuando yo no podía verlo. Prometo verte de la misma manera cada día, por el resto de nuestras vidas. Los votos de Emily fueron más simples. Prometo no volver a hacerme pequeña para nadie, excepto cuando sea para hacerte sitio en mi corazón. Cuando se besaron por primera vez como marido y mujer, Emily sintió algo que nunca había esperado, verse completamente, absolutamente reconocida. No a pesar de su naturaleza tranquila, su vida sencilla y sus sueños ordinarios, sino precisamente por ellos. La celebración tuvo lugar en la cafetería del hospital, transformada con guirnaldas de luces y flores donadas por negocios locales. No fue lujosa, pero estaba llena de amor, risas y esa alegría que viene de estar exactamente donde perteneces. Durante su primer baile, al ritmo de Mon River, Daniel le susurró al oído. Gracias por enseñarme que las cosas más importantes de la vida suelen ser las que casi pasamos por alto. Emily sonrió, pensando en lo cerca que habían estado de no encontrarse nunca. 2 personas cruzándose en un pasillo, una demasiado invisible y la otra demasiado ciega para ver lo que tenía delante. A veces, las historias de amor más grandes no empiezan con grandes gestos, sino con la sencilla bondad ofrecida a alguien que la necesita.